todo el mundo, y de aquí, desde Sevilla. En su libro, que se llama Exitocina, coescrito con Miguel Ángel Robles, él reflexiona sobre el emprendimiento haciendo un recorrido, como es lógico, por sus experiencias personales, que es algo que todos nos deberíamos dedicar a mirarnos hacia adentro. Eso es lo más importante. Hace ese recorrido y llega a una conclusión de que lejos de que lo que se pueda pensar, emprender, está más relacionado con conceptos como son el placer, la amistad, afición o colaboración, que con otros como sacrificio, ambición material, competencia. Esas palabras que al decirlas como que nos duelen, ¿no? nos rascan un poquito la garganta. Además se trata de una original publicación. Es un libro, fijaos, que no se paga cuando te lo llevas, aunque me consta que lo regalan. mucho. Pero tú no pagas el libro cuando te lo llevas, sino el lector es quien le pone el valor cuando termina de leerlo. Y esa es la cantidad que ingresa en una cuenta corriente que está en el mismo libro. Pero bueno, lo mejor es que le conozcamos y que nos dejemos, yo creo que envolver por una experiencia maravillosa y por una sonrisa de las más sinceras y más francas que he visto en mi vida. Con todos vosotros, Paco Ortiz. Un nombre que no existe, es una copia de oxitocina, que es la hormona del placer, y yo la he llamado a oxitocina, que se podría decir, vamos a pensar de otra manera en el emprendimiento. Bueno, todo nace aquí. Yo tengo la inmensa fortuna, y esto va a parecer raro, de haber nacido en un barrio muy humilde de Sevilla, Los Pajaritos. En Sevilla lo puedo decir, en otros sitios no saben lo que es. Y esto, que parece que no puede ser una fortuna, para mí sí lo fue. Sí lo fue porque me hizo un rebelde. No porque viviera mal. Fui muy feliz en Los Pajaritos y cualquier cosa, ya no siento Sayer, fui muy feliz, mi familia era muy feliz, mi hermano, mi barrio, era magnífico. Pero evidentemente quería salir de allí, yo quería hacer otra cosa. Y cuando nace en un sitio, más o menos, bueno, quería hacer otra cosa y estar en otro sitio porque mi vivienda medía 36 metros cuadrados. Vivíamos mi padre, mi madre, mi abuelo y 4 hermanos. O sea que después fuimos 6, ya teníamos 2 pisos. Así que era obvio que quisiera salir de Los Pajaritos y que quisiera tener otra cosa. Y eso me hace ser un rebelde. Ser un rebelde ante las circunstancias que te imponen. Y para ser un rebelde, yo creo que lo mejor es verse así, porque ya todo el mundo se encarga de decirte que no vas a poder. Seguro que yo soy el de la izquierda, pero me vi siempre como el de la derecha. Cada vez que me asomaba al espejo, yo era un campeón. Y esto es lo que me hacía tener fuerza y decirle a la gente que no podía hacer otra cosa que vivir allí y tener un futuro predecible. Decir que yo quería escribir mi libro, lo mejor dicho en este foro, y quería escribir mi libro. Así que tuve confianza en mí mismo, me vi seguramente como no era, pero eso me dio mucha fuerza. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues es que he creado 3 empresas, no todas de éxito. A mí me molesta especialmente que hablen de empresarios de éxito, porque ya empresario parece que tiene que decir de éxito, ¿no? Yo no conozco a nadie que diga un fontanero de éxito o un carpintero de éxito. Así que en las empresas que creé 13, por la mitad, 6 aproximadamente me fueron regular o mal, 6 me fueron bien y en esta estoy desempatando. Así que no solo no soy de éxito, sino que me molesta la palabra y creo que los fracasos no existen. Fracasar es no intentarlo. He trabajado por cuenta ajena en 11 empresas más. Cuando me iba mal en una empresa, pues evidentemente tenía que ganarme la vida trabajando para otro para tener dinero para volver a emprender. Eso sí, yo he sido compulsivo. Y una nueva empresa que, como bien decía mi amigo Agustín, bueno, y como es sevillana y ellos me lo permiten, yo lo digo. Yo estudié por la Cruz del Campo, con todas mis becas y todas mis historias, y cuando terminé tenía derecho a entrar en la empresa, pues, directamente. Me llamaron el jefe de personal, que dijo que me había tocado la lotería, que yo iba a trabajar en la Cruz del Campo para toda mi vida. Y bueno, no sabía cómo decirle que no, al final le dije que no, y le dije que yo quería escribir el libro de mi vida. Eso me vino muy bien, porque cuando el jefe de personal llamó a mi padre, que lógicamente trabajaba en la Cruz del Campo, le digo, mire, no le insista al chiquillo porque él no quiere ser escritor. Entonces, bueno, pues, eso me salvó de que mi padre me metiera más bronca de la que me metió. Así que, bueno, pues le estoy eternamente agradecido a la Cruz del Campo. Yo todos los días me tomo 2. Ese es mi agradecimiento. Y siempre, bueno, pues, siempre recuerdo que ese no posiblemente forjó lo que luego yo he hecho en mi vida, que no sé si ha sido mejor o peor que la Cruz del Campo, pero seguro más divertido. Bueno, actualmente, pues con 2 personas más organizamos el TEC por Sevilla, que es lo que hago ahora mismo. Estoy también en un local en el centro, que es para temas culturales. Doy charlas en
en JUS, que era en Santander, en universidades, en colegios, en la Junta, bueno, seguramente porque como cuando no tengo que cobrar no cobro, pues soy más apetecible por eso. Si es un precio alto, pues seguramente no me llamarían tanto. Estoy en un primer concepto, en un embrión de empresa que se llama Fibrotec para combatir la fibrosis quística desde el análisis de todas las personas. Estoy en un proyecto de cosmopolitia que es a través de la experiencia y no después de la universidad o sin la universidad, vivir por todo el mundo durante 3 meses y luego esa experiencia pues hacerla ver para el tema de emprendimiento. Esto va a ser seguramente lo que más os guste, que es menos cultural. Estoy en la obtención de una cerveza que es afrodisíaca. Seguro que todo el mundo me pregunta, veré por mi libro de cómo va la cerveza, va bien. Produce el efecto, pero aunque el sabor no es bueno, por lo cual no lo puedo sacar a la calle. En el momento que sea bueno, lo sacaré. Estoy en una asociación que se llama Enoma Hub. Esto es muy importante. Yo creo que el mundo, como antes bien decía Luis, va a circular por el tema nómada. Nómada es un apócrifo de conocimiento y nómada. Los nómadas del conocimiento. Esto es un libro de un inglés y aquí en España pues, hay un grupo de gente que estamos en esta historia y bueno, nos reunimos cada cierto tiempo y hacemos cosas. Para mí somos raritos, como veis bien ahí. La definición de nómada podría ser esta, ¿no? Somos rebeldes, apasionados, respetuosos, innovadores, tecnológicos, orgullosos y solidarios. Esto, si veis el libro o leéis luego a alguien en la historia, esto es por donde yo creo que va a ir el futuro, pero no el futuro de los libros, el futuro del trabajo. Vamos a compartir, vamos a ser gente que vamos a compartir todo. De hecho ya las empresas colaborativas creo que están suficientemente elaboradas por ellas mismas y no merece que yo hable de ello. A mí me gusta ser raro, porque en vez de una frase peyorativa, una palabra peyorativa, raro, la dice la Real Academia, que es eso, que se comporta de modo inhabitual, extraordinario, poco común o frecuente, caso de su clase, especie e insignia. Bueno, a mí me parece que eso es bueno, así que me encantaría que la gente fuera muy raro. Bueno, además estoy académico de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, a la vista está, me encanta comer y beber. Y además, bueno, pues soy masajista y en mis ratos libres pues doy masajes de forma amateur y cobrar, con lo cual tengo muchos más amigos de los que debería, nada más que por eso. Bueno, tengo una mujer adorable desde hace 35 años, 2 hijos maravillosos y 6 magníficos nietos. Y me llamo Paco Ortiz y tengo 58 años. Esta es mi presentación. A partir de ahora voy a hablar de la oxitocina y qué significa para mí ser empresario. Soy empresario y además soy reincidente, o sea, que me gusta ser empresario. Hay muchas personas que alrededor mía han intentado convencerme de que no lo sea, pero yo sigo insistiendo. Como Alcohólicos Anónimos yo voy a seguir siendo empresario. Y esta mujer, que es mi madre, pues cuando le preguntan por la profesión de sus hijos, somos 6, éramos 4 cuando vivíamos los padres, luego en otro piso y ya mi padre dijo tener 2 más. Pues dice que si lo contáis, tenéis la cosa de contarlo, solamente hay 5. A mí me ignoran. Si alguien pregunta a Paquito qué es lo que hace, pues dice que esto. Pero nunca dice que soy empresario, como mucho trabajo por mi cuenta. ¿Qué pensará mi madre que es un empresario? ¿Qué piensa la sociedad que es un empresario? Esto es lo terrible. ¿Verdad que todos cuando vienen un proyecto lo habéis comentado a cualquier amigo, al familiar, y esta es la respuesta? Tú estás loco. Pero vamos a poner que te salga mal. Sabéis la respuesta, ¿verdad? Sabéis que te va a contar todos esos amigos si te sale mal. ¿Es cierto? Ahí está tu tío para decirte, te lo había dicho, claro, él no se equivoca. Pero ¿y si te sale bien? Si te sale bien, manda narices. Es mucho peor la respuesta. Nunca es por ti. Ojo, esta sociedad, si te sale bien, es que has tenido suerte. Si te sale mal, te lo digo, pero si has tenido suerte, no intentes otra vez, porque si lo intentas, te puedes equivocar. Así que, en esta sociedad tan emprendedora, lo que sí nos ayuda mucho son las instituciones. Como todos sabéis, el gobierno, todas las instituciones nos ayudan un montón. Nos dice que empecemos a preparar papeles antes de hacer nada. Nos dice que paguemos la seguridad social antes de ganar nada. Esto no pasa en Europa en ningún sitio, aquí pasa. Págame la seguridad social, no me dice que sea un sinvergüenza y luego no pague. Tremendo. Y luego dicen que apoyan el emprendimiento. Yo, si hay algún político en la sala, siempre lo digo, lo siento, pero no. A lo mejor no está en su mano, pero estará en la mano de algunos poderlo hacer. España es donde menos se apoya el emprendimiento de toda Europa. Digan lo que digan. Y no se apoya el emprendimiento dando subvenciones, se apoya creando actitudes.
Como bien decía, yo empecé en esto del emprendimiento con 11 años, me encantó, porque cogí un baúl de tagueos de mi prima, no era mío, y le dije que si podía cambiarlo. Me dijo que sí, y como me puse a la vera del kiosco para que no, en la Santa Teresa, en la casita baja, para que no me lo quitaran los niños grandes, claro. Y el primer día de aquellos, pues si tenía 11 años y tengo 58, pero hace 47 años, mi prima tenía 180 TVO, me parece que gané 180 pesetas, los cambié todos. 180 pesetas de hace 47 años es un pastón. Para un niño de 11 años era 2 pastones. O sea, una cosa, yo estaba nerviosísimo, no dije nada a mis padres para que no me lo quitaran, pero ganaba una fortuna. Y además me hice un líder, porque yo no jugaba tan bien al balón, pero a partir de entonces los niños querían cambiar TVO y yo era el que los cambiaba. Y además decidía si estaba muy bien o no para no cambiarlo. Con lo cual me hice un líder y sentí algo por dentro, que luego un amigo mío, que es catedrático de Fisiología de Granada, me dijo que es dopamina. Y eso es la leche, eso es una droga gratis que te entra por el cuerpo, que te pone súper bien, sobre todo no te cuesta dinero, y desde entonces yo soy un enganchado, un junkie de la dopamina. Así que con unos cuantos amigos hace poco tiempo nos pusimos a pensar cuáles eran las claves del éxito. ¿Por qué a la gente le va bien y por qué a otra gente le va mal? ¿Qué se dice que es el éxito ahora, en esta sociedad desde hace 50 años? Y pensamos que podíamos hablar de la excitocina. Y miramos cuál es la fórmula que existe hasta ahora. Y era esta: el éxito es igual al esfuerzo por la formación más la norma o el método. Es verdad, te dice, esfuérzate mucho, siempre, tienes que estar siempre destrozado. Si no sudas es que eso no vale, si no sufres es que no vale. La formación, por supuesto. Yo ya creo que hay gente que, bueno, esfuérzate mucho y ser el primero. Eso me lo han contado desde siempre. Mi padre, Paquito, haga lo que haga, el número 1. Papá, el número 1 no voy a ser. Y ninguno de ustedes casi seguro va a ser el número 1 en nada. Así que ser felices no hace falta ser el número 1. Después de este tipo, que es el que más corre los 100 metros, los demás todos lo digo. Empezamos a decir la formación. Hoy día ya estamos hiperformados a nuestros hijos. Máster de máster de máster. ¿Por qué? Para que no estén parados, para que no tengan que salir, para no sufrir la vergüenza de decir, tu hijo está parado. Entonces, hijo, un máster que eso algo bueno te vendrá. Hasta que yo creo que va a faltar nada más que el máster del universo. O sea, el chico con 30 años en su casa que no le falta de nada. En las escuelas de formación de máster, en las que yo doy muchas veces charlas, bueno, pues al final lo que miran es a alguien que ha hecho algo y se ponen detrás, en vez de hacer. Bueno, pues, y sobre todo, pues si habla de deusto y habla de datos, esa es la forma, en el caso del método, en el que yo no estoy muy de acuerdo. Me siguen contratando las instituciones de máster, pero no sé por qué, porque la critico un montón. Se ve que les va. Curiosamente, en España hay 82 universidades, 1.030 centros universitarios, 19.000 estudiantes por cada universidad, y de verdad yo viajo por todo el mundo y nuestros egregados, que antes se llamaban licenciados, tienen un gran reconocimiento. Pero me puse a pensar, vamos a coger empresarios de éxito en España y vamos a ver cuántos de ellos tuvieron formación universitaria y cuántos de ellos les sirvió esta formación. Y ojo, voy a decir antes de que me diga nadie nada, creo que la formación es muy, muy importante, ¿vale? Simplemente digo que no es la única ingrediente que tiene que tener el éxito. Curiosamente, estos 3 empresarios que si lo hubiéramos preguntado aquí, diríais que son los más representativos de empresarios en España, por lo menos grandes fortunas, Amancio Ortega, Don Ares y Buen Rollo. Bueno, el esfuerzo se lo vamos a dar, pero ninguno de ellos tuvo formación universitaria y ninguno de ellos acudió a ningún. Creo que estos son los guiris, que todos diríais que son los de más éxito, más o menos. Y, qué curioso, lo mismo. Ninguno de ellos completó ninguna formación universitaria y ninguno de ellos tampoco fue a ninguna clase de máster. ¿Esto quiere decir que la formación universitaria es mala? No. ¿Esto quiere decir que los másteres son malos? No. Quiere decir que esto no lo tuvieron. Que esa fórmula seguramente tendrá otra fórmula o tendrá un complemento. Y entonces le pusimos la excitocina. Esta es una anécdota muy rápida que quiero contar porque no sé cómo voy de tiempo, pero siempre me paso. 10 minutos me ponen ahí. Si lo ponen por papel no lo veo. Bueno, con 10 minutos voy a ver qué hago de comer. Nunca debí volver de Alemania. Esto cogí un taxi en el aeropuerto de Madrid y me llevó un señor, que todos conocían a este taxista, que no deja de hablar aunque tú te digas que te duele la cabeza. O sea, él no deja de hablar. Este señor estaba súper arrepentido de haberse venido de Alemania, cogió el dinero que ahorró, compró un piso para vivir y un taxi para sobrevivir. Y le iba a faltar.
Después de 25 minutos del aeropuerto allí, se me ocurrió decirle, porque se me ocurrió, usted habla alemán. Claro que yo hablo alemán. Bueno, ¿por qué no hace una cuartilla, la pone en la ventanilla y pone hablo alemán en alemán? Y ya está, y me fui. Yo creo que aquel hombre se quedó regular. Curiosamente, parece que la vida es circular. Otro día, esta vez en Atocha, un señor salió corriendo cuando yo iba con un taxi y le pidió al otro taxista que quería llevarme. A mí me moqué un poco de... ¿Por qué me va a llevar usted? Yo soy el que hablaba alemán. Me acordé, me monté con él en el taxi, no he hecho la bandera, no he hecho el marcador. Y yo le pregunté que por qué no lo echaba, y me decía, a usted no le puedo cobrar, usted cambió mi vida. Yo me empecé a bloquear, necesitaban los pilotitos de esto para arriba, yo me tiro del taxi. Y dice, mire, yo puse esto en el taxi y hoy es una gran casualidad, hace años ya que no hoy hago de taxista en Madrid. Que lo que hago es, di una tarjeta, otra tarjeta, cientos de tarjetas y los alemanes me llaman, conciertan conmigo y esto es lo que hago. Bueno, a este hombre le fue bien, seguramente porque hizo algo diferente. No, ¿cómo se puede ser el mejor taxista de Madrid? Nadie puede hacerlo, pero sí se puede ser diferente. Esta es la historia de un hombre triste, fue compañero mío, era mucho mayor que yo, siempre estaba triste, como que se ha levantado con cara de agua, ya todos sabéis lo que es. Y curiosamente me dijo que le gustaba casar. Y un día yo me aventuré y fui a casar con él. Fue el día peor de mi vida hasta hoy. Me metió en la albufera, agua por aquí, 5 de la mañana, y cuando amanecía fue peor. Tocaba un pito, que me puso loco, con un perro baboso al lado, y además no matamos ningún pato. Y este tío encima me dijo, este era jefe mío, más que compañero, era jefe, tomándonos el desayuno a las 11, que era lo único bueno que había pasado ese día, me dijo, ¿qué te ha parecido? Digo, bueno, porque eres mi jefe, si me lo pregunta aquí normal le tengo una hostia. O sea, era horrible. Yo le dije a este hombre que tenía 2 carreras, que era un tío muy ilustrado, que vivía solo con su madre, que por qué no hacía la pasión de su vida, por qué no ponía una tienda de cacería y hablaba todos los días de pato. Y no me echó cuenta, pero al año sí se fue, puso una tienda y después puso 2. Este hombre, si eso lo hubiera hecho con 25 años, estaría aquí hablando de emprendimiento. Luego no era un hombre triste, era un hombre que no había focalizado su pasión. Importante focalizar la pasión. ¿Cuántos minutos me quedan? Voy a hablar un poco más porque si no voy a hablar a una velocidad que ni yo me voy a entender. Bueno, me pongo la prueba. Esto no tiene voz. Bueno, esto es Trace. La empresa en la que quizás sea más conocida es una empresa de hielo sintético. Diferencia entre hielo sintético es hielo natural, se congela un lago, le puedes poner unos patines de hockey y patinar. Hielo artificial, congelas tú el agua, le pones los patines de hockey, que son cuchillas, y puedes patinar. Hielo sintético, que a mí me gusta llamarle ecológico, son unas planchas de plástico técnico, con un aditivo en el que te ponen unos patines de cuchillas y puedes patinar. Esto no lo hemos inventado nosotros, esto era americano, yo lo traje aquí a Sevilla, bueno, para toda España, de la mano de los líderes mundiales de esto, que se llamaba Viking Age, y fue un sonoro fracaso. Y le voy a decir fracaso porque ahora voy a entender y quiero explicaros por qué un fracaso no es un fracaso sino una puerta cerrada que te hace tomar un camino distinto. Por supuesto, había que echarle un líquido encima, que en Canadá tarda 15 días en elaborarse, aproximadamente en el norte de Estados Unidos, en España, en Sevilla en concreto, mes de septiembre, 1 hora 45 minutos. El líquido costaba más que el whisky, o sea que cada vez que le echaba era un palo al riñón increíble. No había servido, había traído un producto que no valía. Era un fracaso, posiblemente. Yo creo que como había tenido que pedir un préstamo, hipotecar el piso de la playa y mi mujer a regañadientes, yo tenía tanto miedo que no me atreví a decir que era un fracaso, sino que seguí para adelante. Y curiosamente, siguiendo para adelante y metiéndole el líquido dentro en vez de superficialmente, conseguimos un producto que sudaba. Y que al sudar, bueno, pues siempre estaba húmedo y siempre se podía patinar. Esto fue una gran revolución. Teníamos el mejor producto del mundo. Tan es así que fuimos a Estados Unidos y nos dieron el primer premio de la IAPA. 7.200 expositores en el mundo del ocio. La leche, lo más, y nos dieron el primer premio a una empresa que el producto era muy bueno. Pero claro, todo el mundo sabe, en el mundo entero, nosotros vendemos 80 países, saben que los sevillanos antes de desayunar patinamos un poco de hielo y luego desayunamos. O sea, está en nuestra cultura el hielo. Y en el mundo pues, nos conocen por eso. Así que era fácil para mí decir que teníamos pistas las mejores del mundo para patinar sobre hielo. Podéis comprender que esto es totalmente al contrario. Y pensamos entonces que había 2 formas de hacerlo. O una gran publicidad
de tipo telefónica o gente que puede llegar con dinero a muchos sitios, o buscarnos la vida, como siempre. Yo creo que otra de las cosas a las que le agradezco el haber nacido en un barrio pues, más desfavorecido es que yo creo que la necesidad es la madre del ingenio y siempre te agudiza el ingenio. ¿Qué dijimos? Vamos a que diga que somos los mejores, no nosotros, sino alguien que sea mejor. El mejor del mundo del ocio se llama Disney. Si Disney ponía una pista mía y decía que era bueno, yo iba magnífico. Así que nos fuimos a Disney, pues por toda la cara, llamamos a Disney. La primera llamada fue queremos venderle hielo sintético, que es un producto maravilloso, y nos colgaron el teléfono. La segunda llamada dijimos, oiga, es que no hemos dicho lo del premio. Hemos ganado el primer premio de la IAPA, de Orlando, que esto es maravilloso. Así que, ¿por qué no nos compráis el capital? Y colgaron el teléfono. Y la tercera, ya no hice la llamada, ya fui a Disney y me enteré qué pasaba con la pista de hielo de Disney. ¿Qué pasaba con la pista de hielo de Disney? Gastaban 30.000 euros todos los meses en energía. Y la tercera llamada fue, oiga, tengo un producto que en 6 meses lo van a pagar, 7 meses, y luego no les va a costar futuro todos los meses. Y vinieron 7 días de Disney a verlo. Luego, claro, ¿qué tenemos que decirle al cliente? Lo que yo quiero, lo que quiere él. ¿Qué quiere él? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué te doy? No que quiero yo. Lo que quiero yo le importa a mi madre y a poca gente no. Así que yo creo que es una lección importante. Bueno, después de Disney todo vino rodado, tuvimos la cara dura de irnos a la NHL y decirle que queríamos poner una pista allí. Bueno, por supuesto colgando el teléfono. Y la segunda vez, como a ellos les importa un pepino el dinero, el ingenio me dijo que lo que había que hacer era retarlo. A los americanos, no sé si hay mucho delante, pero les encantan los retos. Y le dije, mire, yo estoy tan seguro que mi producto lo va a volver loco, que me voy a gastar $20.000 en ir a Miami y presentarse. ¿Usted me puede dar 20 minutos de su tiempo y un patinador? Y dijeron sí. Me gasté esos $20.000 y ese mismo día que llegamos nos habían comprado una pequeña pista a un precio muy pequeño para entrenar. Y yo pude poner en mi página web que la NHL utilizaba mi pista. Era el mejor producto, lo decía Disney y lo decía la NHL y lo decía Soraya Bonari, pero si me entiendo lo de Soraya Bonari, ya aquella señorita me tira las cosas a la cabeza, así que voy a intentar no pasarme mucho. Hace poco tiempo la Caixa se interesó por nosotros, nos hizo una oferta de comprarnos el 20% del capital. A mí no me hizo muchas gracias, pero a mi hijo mayor sí. Él era empresario desde que tenía 21 años y llevaba su empresa muy bien, pero veía que esto podía ser una gran historia y yo veía que podía ser una gran historia para mí porque así me desvinculaba un poco y me he quedado de presidente florero, me pagan todos los meses y hago lo que me apetece, los proyectos que me apetece que antes realizado. Así que estoy encantado y lo cogió mi hijo Adrián, que ha hecho una cosa magnífica. No lo estaría haciendo yo muy bien, ha triplicado la facturación y cuadruplicado los beneficios, así que va fantástico. Ahora ya estamos en 80 países y la sociedad va como un tiro. Cada año yo creo que vamos en 2 dígitos creciendo y creo que es muy bien. Bueno, todo el mundo me dijo que no lo hiciera, pero yo soy un campeón de la confianza en mí mismo, así que lo hice. Bueno, ya voy a terminar. ¿Os acordáis de esta fórmula? Esfuerzo, ¿verdad? Formación y norma. Nosotros decimos que está más cerca, seguramente que hay otros ingredientes. De hecho ya tenemos otro, que en la próxima presentación lo pondremos, que decimos que el éxito para nosotros está en la diferencia, ser diferente, hagamos lo que hagamos, seamos diferentes, la pasión y la confianza en ti mismo. Fijaros, la confianza, si tú entras en una guardería de niños de 5 años, le preguntas cuántos saben cantar y bailar, todos te contestarán que sí, todos. 5 años después, la mitad. Y 5 años después, ninguno. ¿Qué hemos hecho con estos chavales? Le hemos matado la confianza en ellos mismos. Se la hemos estirpado. Nadie somos buenos. Si yo preguntara a la sala, ¿cuántos de aquí os consideráis buenos? ¿Quién levantaría la mano? ¿Cuántos de aquí creéis que soy bueno? Muy bueno. Bueno, es un sitio bueno. Bueno, verán, esto va a ser más fácil. Yo soy de puta madre. ¿Cuántos de aquí son buenos? Nos da miedo. Nos han dicho que no digamos que somos buenos. Nos han dicho, Paquito, tú donde estés, que no te hagas de notar. Si además, si no me hago de notar, no salgo de los pajaritos. Bien, curiosamente pasamos esta fórmula a todos estos empresarios y vio que sí. Todos tenían diferencia, pasión y confianza. Se la pasamos a estos, a los guiris, y también vio que sí. Es curioso. La excitocina, que es como le llamamos, es una cosa que tienes que aprender tú y que además tienes que dar. Tienes que dar lo que te rodea. Trabaja con gente que crea lo que tú creas. No trabajes con gente que busque el dinero. Porque la gente que entra por dinero se va por dinero. Así que trabajar con lo que tú crees. No nos planteemos del qué al por qué. Planteemos nuestra sociedad del por qué al qué. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos y qué hacemos? No al revés. Si es el cerebro límbico.
No tengo mucho más tiempo. Bueno, habla de mi libro, me queda un minuto después de... Vamos a ver, yo tuve la suerte de encontrar primero una persona, Miguel Ángel Robles, cuando le conté que yo todo esto que cuento, llevarlo a un libro y ponerlo de una manera bien, de alguien que supiera escribir, que él sabe escribir, esto le apasionó la idea y lo hizo. Tuve la suerte de que también Alain Uceda y Paco Pérez Valencia lo ilustró, y Alain, mi gran amigo, me lo prologó. Y tuve la suerte de estar con Quique, con Chema y con Dani en una comida de un amigo común, en el que cuando lo planteé en la cena, decir, ¿cómo coño hago esto? Y dijeron, tú de eso no te preocupes. Escríbelo, nosotros nos ocupamos de hacer todo lo demás y de que tú lo puedas autorizar. Nosotros hicimos algo raro, que es lo que me gusta. Dijimos, ¿por qué no el lector valora el libro y luego lo paga? Esto no pasa nunca. Tú normalmente pagas antes de coges un producto, le pagas y luego no sabes si vas a disfrutar con él o no. Vamos a tomar ese riesgo. Y lo hicimos. Y nos dimos cuenta de algo muy, muy importante, que yo creo que por ahí va a ir los tiros. España no es un país de pícaros. Fijaros lo que estoy diciendo. España no es un país de pícaros. Como todos somos mayores de 18 años, me voy a permitir la licencia. España es un país de hijos de puta. Porque si el ciego no hubiera sido hijo de puta, el pícaro no hubiera sido pícaro. Si el ciego hubiera alimentado bien al lazarillo, seguro que no hubiera sido pícaro. Fijaros la experiencia de este libro. Más de la mitad de las personas que ya han contestado a ese libro, nadie ha pagado por debajo de lo que valdría en la calle. Nadie. Hay muchos que los he regalado, porque voy a sitios donde yo creo que no tienen dinero ni cuenta corriente, y entonces los regalo. Más de la mitad de la producción, hicimos 1000 libros, están regalados. Y me dije que no pusieran dinero. Pero aproximadamente la mitad ya ha cubierto los costos y doblado. Y no he hecho nada. Yo me quedo alucinado con las cosas que se puede hacer, con las cosas que Quique me puede implementar, que Shema me puede implementar, y que vamos a implementar, porque ellos se han metido en el proyecto también, les ha encantado, y yo se lo agradezco muchísimo, para sacarlo fuera. Nada más que se lo he dado a 300 o 400 personas, de las charlas que doy, pues reparto a algunos. Bueno, yo creo que es una experiencia a tener en cuenta. Creo que los autores, las editoriales, se puede hacer de alguna manera. Vamos a hacer que las personas respondan después de leer. Así que, bueno, yo le agradezco mucho. Ya termino de verdad. Aquí que a Chema, a Dani y a toda esta organización que me haya permitido dar la palabra, os agradezco el tiempo, porque yo creo que el tiempo es lo único que tenemos. El tiempo. Fijaros una cosa. Lo que un hombre quiere en la vida, un humano quiere en la vida, lo que más le importa es que lo quiera. Y lo segundo, lo único que tiene es tiempo. Y la putada es que no sabe cuánto. O sea que lo único que tenemos de verdad en la vida es tiempo. Y hay mucha gente que ya está muerta y que solo piensa en la muerte. Yo, bueno, estos son mis datos, si alguien lo quiere tomar, voy a dar 10 segundos para si alguien quiere tomarse mi teléfono. ¿Está bien? ¿Pasan 10 segundos? Me queda la última, de verdad, no me miren más rápido. Así que hay una reflexión, un mantra que yo tengo en mi vida, y es: si no podemos controlar el largo de nuestra vida, os pido por favor, y creo que de verdad es bastante sabio, vivamos a lo ancho. Muchas gracias. Enhorabuena. Vaya, es que hablando de anchura, es cierto, se escucha. Hombre, no, pues estás bien, estás en tu público, definitivamente. El éxito es una talla más. Oye, pero ya que estamos aquí y estamos rodeados de autores, tú hablas de emprendimiento, eso es una palabra maravillosa, pero ¿cómo la traduces o cómo la aplicamos a la hora de la creación literaria? Si nos sentimos un poquito secos, estamos torpes, pero necesitamos comunicar, ¿qué solución nos podrías dar? ¿Qué consejo? Hombre, yo no sé escribir, no he escrito el libro, ya he dicho que lo ha escrito otro, pero yo a los escritores primero me merecen mucha admiración, porque algo que no sabe siempre admira mucho más. Pero yo al escritor le considero un artista como un pintor. Pues tiene que ponerse delante de un sitio blanco y tiene que dibujar, o tiene que pintar, o tiene que transmitir, tiene que comunicar lo que hace. Yo creo que es un gran emprendedor. Alguien que decide. El otro día conocí a un escritor en Rota, que tiene La sal y viceversa, que es un libro muy famoso, Benítez Reyes, y yo le preguntaba: ¿cuándo decidiste tú empezar en esto?
Y es un gran emprendimiento escribir. Te pones delante de una cuartilla y dices, de lo que yo pinte aquí, me van a pagar, les voy a dar de estudiar a mi niño y voy a comer. Ni siquiera es de lo que yo ponga aquí, de lo que yo transmita, de lo que yo sienta. Me parece que es algo admirable, algo que yo admiro y desde luego que son emprendedores. A mí me gusta esa diferenciación emprendedor-empresario. Un empresario es un emprendedor que se juega su pasta. Los autores, soy empresario, no emprendedor, porque jugáis vuestra pasta, invertís vuestro tiempo y os jugáis vuestro dinero que podéis estar haciendo otras cosas. O sea, para mí soy empresario y digno de admirar. Pues muchísimas gracias. Hemos aprendido todos mucho. Muchísimas gracias.